Vino, doctor en Ciencias de la Comunicación, y vamos a intentar resumir lo que fue una semana muy tensa, una semana muy activa desde el punto de vista político, y las preguntas son cómo esto se enmarca, cómo se mete, si es una cuña o no dentro de lo que ya es esta campaña electoral propiamente dicha y lanzada ya con todas las luces. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Y sí, coincide plenamente el tema de la campaña electoral a un mes y días, pocos días nada más. Uh-huh. Son 4 semanas, ¿no? Donde se tienen que definir las cosas. Y bueno, ver de qué manera esto puede impactar. Hay estudios que se van haciendo. El tema es que los estudios también nos llevan a ver con cierta previsión y cuidado, podríamos decir, sobre lo que uno puede creer. ¿En qué sentido? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Mañana todo puede cambiar. Uh-huh. Hoy más que nunca. No, claro. El vértigo, sobre todo ya iniciada la campaña electoral, todo lo que a la mañana es o está por ser puede no ser más al mediodía y a la noche no existir más o ser otra cosa totalmente distinta. Estos distinta, tiempos, ¿no? Y este tipo de sociedades en las que vivimos son de alto cambio, ¿no? De un alto nivel de cambio, de una dinámica tremenda, a lo que se suma, y esto ya viene marcado desde la década del 90, pero lo que pasa es que es un proceso que vivimos, que es el de la aceleración. Es decir, no solamente hay cambios rápidos, profundos, sino que la dinámica de los cambios es en aceleración. Porque una cosa es decir, bueno, las cosas van cambiando año a año, mes a mes. Antes decíamos en generaciones, los hijos, los padres, los abuelos, así. Ahora no. Ahora, se cuenta en horas. Hermanos con 4 años de diferencia, hay muchas más diferencias que 4 años. Sí, claro. Y eso se va acelerando. No solamente se produce más rápido, sino en una aceleración, que hace también una proyección geométrica, no matemática. No va de a 2, va multiplicando. En este caso, lo que yo digo por ahí, que es obviamente que medido en cuestión de tiempos, ¿no? Y de la velocidad de la información, cómo se ha achicado el mundo, como yo tengo acceso a cualquier lugar del mundo en muy poco tiempo, digamos, se ha achicado el mundo para poder tener acceso a algo de cualquier lugar. Correcto. Y se han acelerado los tiempos. Entonces, fíjate vos el vértigo solo de esta mañana. El gobierno anuncia que va a suspender las retenciones al campo 30 días porque está desesperado por dólares. Estados Unidos dice, nosotros le vamos a dar todo lo que necesite. Tienen que llegar las elecciones. No sé cómo. Claro, entonces no sabés cómo eso va a incidir y cómo eso, si no llega o llega a destiempo, es decir, un día después, por ejemplo, destiempo ya es eso, ¿no? No llega en el momento oportuno cómo eso puede incidir, ¿no? O si llega también cómo puede incidir. Claro. Entonces, vos lo que tenés que detenerte es más o menos cómo se ven las cosas en este minuto, y son proyecciones de especulación, ¿no? Bueno, se supone que puede ocurrir esto. Y el tema está no en lo que puede ocurrir, porque, a ver, cualquier cosa puede pasar, todo es posible. El tema es cuán probable es aquello posible. Y también podemos partir de que lo que domina es la improbabilidad. Es decir, la improbabilidad es que algo no suceda. Es decir, que lo que es lo probable. Sí, claro. Es infinito. Sí. Es infinito y... Ahora, ¿cuán probable es cada variable del infinito? Acá donde entra, estamos muy filosóficos, ¿no? Sí. Pero acá es donde entra lo que sería la complejidad. Claro, y aquí viene un tema, digamos, en esa nubosidad, digamos, ¿cómo se genera una expectativa?
porque en definitiva una elección es una expectativa, ¿no? Entonces, en esa nubosidad vos tenés que tratar de meter la mano en esa nube y tratar de sacar algo que se vea claro y que al día de hoy son expectativas. Por eso la constante de hoy, la certeza de hoy es la incertidumbre. Claro. Entonces, ¿qué conviene decir, hacer? Y esto, la elección en la provincia de Buenos Aires creo que es un ejemplo. Me parece que han habido fenómenos que han ocurrido y que pueden ocurrir a fines de octubre y pueden no ocurrir también, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué concurrencia va a haber a las urnas? ¿Y qué característica, qué patrón podemos encontrar en los que concurren y qué patrones podemos encontrar en los que no concurren? ¿Hay alguna causa concurrente en una medida determinada que puede impactar en el resultado electoral? Porque tampoco es decir, todos los que no van a votar por esto. No, los que no van a votar también, ¿no? Hay una serie de posibilidades, algunas más probables que otras. Y eso es lo que puede, digamos, definir o decidir una elección. Y además, mucha gente que va a votar, y esto ya viene estudiándose, cada vez es más la gente que se suma a esa tropa de quienes deciden, el mismo día de la votación, ir a votar. Es decir, hasta el día anterior decían no voy a ir a votar, ese día van. Ese día van. O pueden decidir no ir a votar. ¿Entendés que sigue existiendo ¿Y por quién van a votar? Sí. Es otra cosa. ¿Crees que sigue existiendo aquello que estaba como tan impreso, para decirlo de una manera, de que a mayor abstención de concurrencia a votar, mejoran las posibilidades de los aparatos y de los oficialismos fundamentalmente? Sí, ¿Se sigue aplicando eso? No sé si eso lo tenemos que poner entre paréntesis o corchetes, ¿no? En el sentido que hay que ver. Porque ¿quién va a movilizar en una elección intermedia legislativa? Nacional. O podemos decir provincial, porque lo que definimos lo vamos a definir en los distintos territorios provinciales. Es decir, hay provincias que no tienen nada que ver con la elección a senadores. Y hay provincias que sí. Si mal no recuerdo son 8, ¿no? Porque es por tercios, cada 2 años se renueva un tercio. Y sí, todas van a elegir diputados nacionales, pero no es lo mismo elegir diputados nacionales para Salta en el 2025 que lo que fue en el 2023 o en el 2028, porque ahora es uno menos. Incide menos después en el número total. Esto es toda una ingeniería también que hay que hacer. Por eso también hay que ver qué pasa en los distritos. Para el Senado son 8 provincias que eligen cada una 3 senadores. No importa que sea la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 3 millones de habitantes, o que sea una provincia como Salta, que tiene casi la tercera parte de eso. Un poquito más de la tercera parte. Igual elige 3. Pero no es lo mismo la cantidad de diputados nacionales que elige Ciudad de Buenos Aires a la cantidad que elige Salta. Sí, claro. Y menos que menos la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y menos que menos la provincia de Buenos Aires. Te llevo un ratito a lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Sí. Yo, por un rato digo, a ver, si nos detenemos un rato en lo que es el espíritu democrático y el funcionamiento de las instituciones funcionarias, digamos, estamos frente a un hecho de que funcionaron las instituciones. Sí. El gobierno quiere hacer algo, el Congreso le dice no, hasta aquí. Ahí está la labor de control. Que es para lo que se supone que está armado. Es decir, funciona la división de poderes, para que lo digamos de alguna manera. De debatir y luego votar. ¿No? Ahí hago como un primer análisis. Funcionaron las instituciones, funcionó la democracia y funcionó la separación de poderes. Funcionó y todavía en muchos de estos casos todavía no participó la justicia, ¿no? Bueno, el tercer poder. Por lo menos todavía. Pero bueno, por lo menos está saludable la República, podríamos decir. Sí. Bueno,
Y por otro lado viene el análisis político un poco más mezquino, si le queremos buscar una palabra, que es la especulación en un territorio y en un tiempo electoral. Sí. Yo me puse, digamos, a observar un poco, porque el presidente nombró en los últimos 30 días, no sé por qué ni quién lo está asesorando, pero mencionó mucho a Sun Tzu, ¿no? Con el arte de la guerra. El arte de la guerra. No sé por qué razón lo viene mencionando, pero indudablemente o lo asesoran mal o se lo dicen mal, porque elige mal los tiempos, elige mal el territorio, digamos como alguna de las cuestiones, fundamentales del arte de la guerra de Sun Tzu. Esperar el tiempo. Sí. Buscar el territorio adecuado. Sí, se habla de Sun Tzu, pero no está muy presente Sun Tzu. Claro, lo mencionan, pero no aplican. Es que me parece, claro, es que me parece que una cosa es el consejo y otra cosa es lo que termina siendo el presidente. Claro, bueno, ¿es el presidente o es, digamos, es la Libertad Avanza como fuerza política del gobierno? Bueno, lo que pasa es que la Libertad Avanza es el presidente. Uh-huh. Casi con exclusividad. Sí, y él lo aclaró y quizás notablemente. Karina un poco. Sí, la otra cara de la misma moneda. Claro. ¿No? Esto que pasó, digamos, ¿es torpeza política, impericia o todavía no terminan de bajar un poco del pony? O todo creo junto, que no sé. Sí, hay un poco de cada cosa, ¿no? Y hay un poco también, a ver, si uno piensa, dice un dicho, vos piensa mal y no te equivocarás. Uh-huh. Sí. Si no es la manera de subirte al ring uh-huh. para cometer errores uh-huh. de la otra parte. Es decir, salir a contestar. Sí, y con eso decís vos, provocas un poco y... Claro, si te contestan y responden mal, uh-huh. Sí. Es lo mismo que pasó en el último debate. Sí. Todos observamos que el debate se lo hubiéramos dado a Massa y en los resultados finales no fue la interpretación de la gente a favor de Massa. Yo cuando vi que Cristina Kirchner salía al balcón, después de todos estos últimos acontecimientos, dije, bueno, el gobierno logró su objetivo, que es volver a pelear con Cristina Kirchner, digamos, buscando la polarización. Sobre todo, fíjate que hacen coincidir un poco esto con la ida a Córdoba, entonces es decir, este es un mensaje sobre todo para los movimientos provinciales, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que Unidas y todo lo demás, ¿no? Que Nación van a seguir con la polarización plena, ¿no? Uh-huh. Nos van a llevar a la polarización. Además, fíjate que en los últimos días ya hablan del partido del Estado. Sí. Ya esto funciona como un parteaguas. De un lado el partido del Estado, que en realidad no es un partido, es una suma de partidos, y del otro lado nosotros. Uh-huh. Y aquí viene este tema de ¿cuánto le ves de maniqueo a esto porque el gobierno insiste con el bien y el mal, ¿no? Sí, no, entonces, absolutamente. Digamos, y viene ahí y decir, nosotros somos el bien y todo el resto es el mal. Toda acción de polarización tiene que ver con una práctica maniqueísta plenamente, ¿no? Uh-huh. Es nosotros o los otros. Sí. Y eso está y no hay más. Esto es sacar gente a la cancha, digamos. Sí. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que ya se están conociendo algunos estudios muy recientes. Bueno, insisto, no hay un número mágico. El 30 es un número mágico, creo yo, en el electorado oficialista, ¿no? Vos venís con el tema del 30 desde las elecciones provinciales. Me decía, el que pase el 30 o ande en el 30 ya está... Hace una muy buena elección. Ya está. Ese es el número, digamos, que te permite... Y acá podemos decir, aparece la tesis Sáenz, porque todos van... ¿quién saca el porcentaje más alto en octubre? En realidad, quien saca el porcentaje más alto en cada jurisdicción y la sumatoria de esas jurisdicciones es la que le interesa al gobierno.
como le interesaba en mayo a Sáenz, que salía preocupado porque se hablaba del triunfo de la Libertad Avanza en Capital. Sí. Y sí, la Libertad Avanza tuvo en la provincia de Salta un triunfo en Capital, sacó 4 o 5 puntos más de votos el candidato a senador por Capital, hizo buenas elecciones en algunos departamentos donde llega a colocar un legislador, pero claro, sigue teniendo el control de la Cámara Legislativa. Claro, al contar los senadores y los diputados conseguidos, claro, volvemos a lo mismo. Y acá la meta del gobierno es, claro, yo necesito, a ver, no renuevo ningún senador. Y ahora se renuevan en 8 provincias. Son 24 senadores. Por supuesto que lo que me gustaría es poder sumar la cantidad que me pueda tener al menos un tercio, porque no sé, creo que quedó con 7 senadores, 8, no sé cuántos fueron. Bueno, no podés tener los 24, porque siempre van a ser claro, una tercera parte para la segunda fuerza en cada jurisdicción y 2 terceras partes para la fuerza. Es muy probable que no ganes en todos los distritos, pero tenés que pelear para poder obtener esa ventaja en todos los distritos posibles, es decir, acortar la brecha. Y en diputados ocurre lo mismo. Entonces, la elección en Ciudad de Buenos Aires va a ser importante. En provincia de Buenos Aires también, porque saliendo segundo, metés más diputados nacionales que lo que podrías meter en 4 o 5 provincias juntas. Sí, claro. Entonces, hay que verlo también eso, de cuál es el objetivo del gobierno. Sí. Ahora, a hoy, tener ese número mágico del 30%, teniendo la minoría que tenés, no teniendo gobernadores, no teniendo intendentes o prácticamente nada de intendentes, teniendo aliados débiles también, ¿no? Que vos mismo los debilitaste porque los fagocitaste de alguna manera. El PRO, por ejemplo. Claro. Sí. Bueno, y seguís teniendo ese 30% más. Es muy difícil, ahí está en el tema de probabilidades. La mayor probabilidad es que los resultados, en más o en menos, en distintas jurisdicciones, sean del 30%, entre el 30 y el 40. Yo creo que es muy difícil que obtenga más de 38, 39, 40 puntos en alguna jurisdicción. Estamos volviendo, obviamente que con características distintas, estamos volviendo a un escenario como la primaria presidencial. Sí, más o menos. Sí, no en tercios tan marcados como esa oportunidad, pero digamos en 2 tercios bien marcados. Sí. Y disidentes de esos 2 tercios que van a sumar al otro tercio. Además, la elección, porque hay que medirla en otro sentido, estás hablando de un 30% sobre el voto efectivo, no sobre el padrón. Sí, claro. Sí. Entonces ese 30 es menos. Claro. Pero también no solamente es menos para vos, es menos para los otros. Para todos, también. claro. Sí. Exactamente. Acá se puede dar una situación, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, de que hagan una excelente elección. ¿Pero por qué? Porque ahí no existe lista de el PRO en sí. Claro, claro, porque además el PRO quedó adentro de ellos. Exactamente. Y no tienen lo que vendría a ser en las provincias una fuerza provincial. Sí, exactamente. ¿No? Entonces ahí van a pelear solo contra el kirchnerismo, digamos. También le va a pasar en Entre Ríos, en Santa Fe y en Mendoza. Cuidado, estamos hablando de 4 distritos grandes. Córdoba creo que va a ser un buen trabajo, lo que sería la fórmula Yarlora gobernador, el candidato a diputado nacional, Schiaretti. Sí. Santa Fe van separados. ¿No? Sí. Ahí vas a estar muy diluido
por la figura de Puyaro. De Puyaro, por ejemplo. que además viene con una, digamos, inercia ¿Y qué te están quedando? Sí. Provincias, jurisdicciones medianas y chicas. Ahí tenés todos los distritos más grandes. En las medianas te está quedando Tucumán, Salta, Jujuy más chico, las chicas. Sí, un poco más chico, sí. Sí, Ahora, es todo una ingeniería ahí. En los que eligen senadores, en todos lados son 3. Son 3. Y es 2 y 1. Claro, 2 por... Ya ni siquiera... Mirá, estas son elecciones que es difícil hablar de mayorías. Por eso Sí, se hablan de tercios. Sí. Es decir, llegar a obtener una mayoría que sería 50% más un voto, hoy es dificilísimo. Lo que pasa es que no improbable. Sí, los lugares donde si hay tercios, supongamos como se supone Salta. que en este momento está en Salta, digamos en un escenario de tercios, en realidad a la hora de los senadores, el tercio decide nada, digamos, porque si estás en tercios, es el primero se lleva 2 senadores y el segundo se lleva 1 y el tercero, aunque pierda por 5 votos, no se lleva nada, ¿no? Nada. Así que tiene esta característica particular, digamos, en la suma de senadores que vos decías hace un rato, ¿no? Y los estudios que tenés hoy te hacen ver una cosa, pero estamos hablando de un poco más de 30 días corridos y 20 y pico, no sé si llegan, 20 más o menos, días financieros. Claro. Que no es menos. Que es todo un tema. O días hábiles. Claro, que es todo un tema. Exactamente. Sobre todo en días convulsionados. No te olvides que tenés un feriado puente ahí que tenemos en octubre, 8, claro. Creo que es por ahí. Bueno, el tema es que cuánto sigue mandando la economía o no, con un gobierno que se debilita en términos económicos, que era su armada más fuerte, se le debilita eso, cae la imagen de Milei. Y fundamentalmente cae por errores no forzados, digamos, errores propios. Digamos, ¿cuánto tiempo, este tiempo que vos hablas, 30 días, 30 y piquito de días, es un tiempo como para que te recuperes de esa cantidad de errores? No es un tiempo ideal, pero todo es posible. Yo creo que acá vos tenés algo muy claro que creo que es lo que tiene para recurrir el gobierno, que está basado en esa polarización, o ellos o nosotros, ¿no? Pero ahí depende cómo va a ser el desarrollo, no te podés meter en la mente de cada elector, ¿no? Y de elector de un sector, porque más que nada de hablar de 3 tercios en las listas, tenés que hablar de 3 tercios del electorado. Sí, claro. Hay más o menos un 30% que va a un lado, más o menos un 30 o 33% que va a otro lado, y tenés otro 30, 33% que hay que ver si va a votar, ¿no? Hay que ver cuál variable le está pesando más. Hay que leer qué pasa en su última semana, o en los últimos 3 días, o en las últimas 24 horas. Hay que ver qué perspectiva en sus imágenes mentales tiene hacia el futuro. Hay que ver, se habla por ejemplo de indecisos. Hay que ver cuán proclive es a tal vez votar a uno o a otro. Ahí está el tercer tercio. No en las propuestas, sino en el electorado. Porque vos fijate que las terceras propuestas tienen problemas, salvo en provincias donde hay una tercera opción, donde por ahí la gente tiene mucho más clara, ¿no?, esa percepción. Pero hay que ver qué ocurre. No vaya a ser cosa que esa situación de último tiempo está ahí en ese tercio del electorado, la definición. Fíjate qué fenómeno, y te pregunto esto por último, lamentablemente no tengo más tiempo, pero
También me llama mucho la atención ese fenómeno tan particular de la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo, kirchnerismo, como se le quiera llamar, en las últimas 4 elecciones, con kirchnerismo el gobierno, con todo lo demás, más o menos saca siempre la misma cantidad de votos, entre 3.400.000 y 3.600.000. Siempre lo mismo. Y con ese mismo número gana y pierde. Exactamente. Con el mismo número. Es una cosa. A hoy muy, parece muy particular. que va a ganar. Con más o con menos, más o menos con ese mismo número. Hay que ver qué pasa con las propuestas, digamos, esas propuestas que tienen que ver con terceras o cuartas posiciones que hay en Buenos Aires. Estudios, la consultora Subán Córdoba, que es la más crítica de las consultoras al gobierno, desde el gobierno se enojan bastante, y eso es algo que me llama la atención. En el estudio que publicaron ayer, uno pensaría que tendría que haber caído más. La Libertad Avanza, por lo que intuye. Y sin embargo, no. Sí se habla de una caída de 8 puntos desde el nivel más alto que supo obtener hacia abajo. Pero estás hablando de arriba del 40%. Claro. Entonces, te lleva a ese sector de entre el 30 y el 40, más, menos. Por eso el número mágico de 30. Fíjate vos. Con lo cual, ¿viste? Te hace decir, ¿y ahora esto entrará en una meseta o seguirá bajando? Porque esto de los 8 puntos ya está hace 2 o 3 semanas instaurado. Es decir, hasta ahí cayeron. Hasta ahí cayeron. Con semejante golpe, ¿no? Con semejante golpe. Uno hubiera pensado que ese golpe hubiera sido mayor o que ese golpe le da una caída en continuidad. ¿Esto será parte de esos 5 millones que no fueron a votar y que nadie sabe por qué no fueron a votar? Bueno, como dice Carlos Pagni, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿No? Sí. Es interesante a nosotros, que tratamos de observar estos temas, es interesante analizarlo. Pero no hay cómo escarbar nunca en le vas esos 5 a dar, millones, cómo escarbar qué pasó, ni qué va a pasar. Ni en esos 5 millones, ni en aquellos que eligieron por terceras o cuartas alternativas. ¿Viste? Y acá tenés un gran signo de interrogación en la provincia de Salta, porque vos tenés, si vas a un tema de polarización, quienes están a favor de Milei, 30, 33, los que están a favor de lo que sería hoy Fuerza Patria, la base está por ahí, un poco más, un poco menos, ahí tenés los 2 tercios. ¿Cómo desempata ese tercio flotante? Bueno, en Salta hay una opción, pero hay una opción que puede llevarse el descontento de quién. ¿De quién? Y hay 2 opciones que responden a un mismo camino, que es el tema de la separación entre Fuerza Patria con el Partido de la Victoria. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esa ruptura? ¿Y sobre qué incide esa ruptura? ¿Cuánto del voto desencantado de Milei, que no iría nunca al kirchnerismo, va a decidir o quedarse en su casa o ir a la opción provincial? Exactamente. Esa es la otra gran duda, ¿no? O alguna otra opción ahí que son irrelevantes. A mí, por ejemplo, me llama la atención, en ese estudio de Subán Córdoba, lo poco convocante que es, de acuerdo a ese estudio, la candidatura de Randazzo en provincia de Buenos Aires. Está indicando algo. Que es el candidato de Provincias Unidas. Que va a andar muy bien, se supone, en Santa Fe y en Córdoba. De nuevo, kilos A, ¿cuánto? Y en Chubut, y claro, donde estén los Chubut, gobernadores. Que me parece. Claro, lo que pasa es que una tercera posición con un gobernador a la cabeza es otra cosa. Exactamente. ¿No? Es una cosa distinta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias por venir como siempre. No, gracias a ustedes.